Buenos días, amigos de YouTube. Es un placer estar de nuevo con ustedes en un video más. Agradezco infinitamente el poder compartir con ustedes. Hoy es un día hermoso para hacer marketería. En realidad, cada actividad o profesión que realizamos, si le agregamos el amor, el entusiasmo, la alegría, la actividad se vuelve más fácil y placentera y los resultados son increíbles. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del video que se llama el método de corte de pieza por pieza. Bien, comencemos. ¿Con qué herramientas puedo cortar la marquetería? ¿Y cómo puedo cortar la marquetería? Voy a utilizar un exacto y también un arco de calar. Este arco tiene una cegueta de un 0, pero hay diferentes ceguetas y de diferentes gruesos. Esta es de 2 ceros y esta es del número 2. Vamos a elegirla dependiendo del grosor que tenga nuestro paquete de chapas o nuestra madera a cortar. Voy a cortar con el exacto esta hoja y después con el arco de corte voy a cortar la flor y los tallos. Tengo el pedazo de chapa de tulipié verde. Voy a transferir la primera pieza de la hoja. Voy a cortar. Ya está la pieza. Voy a transferir la otra pieza. Hago una indicación aquí y acá. La indicación me facilita saber en dónde debo de colocar la chapa. La sujeto con masking. Puedo dibujarla guiándome con el canto de la hoja o puedo cortar usando el canto de la hoja para cortar. Deslizo la navaja.
Voy siguiendo la línea del lápiz. Voy a cortar con el arco. Tengo el paquete de chapas de madera. Voy a copiar el primer pétalo de la flor. Al llegar aquí, vamos a girar sobre el mismo eje la cegueta para que no se rompa y pueda girar. Otra vez giramos sobre el mismo eje. Marcamos. De la misma forma en que cortamos con el exacto, también marcamos y también podemos usarlo de guía o solamente lo marcamos y cortamos. Si deslizamos suavemente el arco con movimientos lentos, avanzamos poco. Si hacemos movimientos más largos con el arco y más rápidos, podemos avanzar más rápido. Despacio, despacio, se avanza poco. Movimientos más
rítmicos, más rápidos, mejor avance. Al llegar aquí, el corte debe ser más exacto para que embone con la otra pieza. Al llegar aquí, tenemos que hacer que la cegueta gire en su mismo eje y al mismo tiempo vaya girando para hacer el corte. Unimos las piezas con el masking. Hacemos una indicación. Y otra aquí. Tomamos los demás pétalos. Marcamos. Y cortamos. Al llegar a la esquina, hacemos varios movimientos. Aquí podemos seguir girando, como lo hemos hecho, o alargamos un poco el corte, giramos, y ahora ya no tenemos que girar por su mismo eje. Llegamos aquí, el corte tiene que ser más preciso para que embone con las demás piezas. Lo unimos. De esta forma seguimos cortando las demás piezas. Seguimos avanzando. Ya tenemos cortadas todas las piezas.
Ahora las vamos a separar para hacer el sombreado. En el método tradicional de la marquetería, el sombreado se hacía aplicando calor. Se coloca la harina en un recipiente, luego se lleva al fuego, ya sea una parrilla eléctrica o un quemador, y ya que está caliente, se introduce la madera o la pieza que se va a sombrear. Por ejemplo, esta. Si queremos sombrearlo, en donde queremos, se va introduciendo lentamente hasta lograr el efecto que queremos. Bien, vamos a sombrear la hoja, una parte de la hoja, lo introducimos aquí. Quiero que el efecto vaya en todo este lado de la hoja. Saco. Así me parece adecuado. Definimos dónde queremos que sea el efecto. Un poco aquí. La introduzco. Evito que se queme totalmente. Hago como un moldecito con la pieza en la arena. La introduzco. Requiere un poco más de sombreado aquí. Ahora voy a sombrear acá. Y ahora en la arena introducimos la pieza y donde quedó la huella volvemos a hacerlo. Sombreamos un poco aquí. Con las pinzas tenemos un control de cómo va a ser el sombreado. Hacemos el sombreado aquí. Ya tenemos sombreada toda la flor. Ahora vamos a dar el inicio del armado.
Tengo aquí un pedazo de mica. Muevo el respaldo de papel. Coloco un peso. Y coloco este peso para que no se mueva. Para eso requiero mi dibujo. El dibujo está en la hoja, está en esta posición. Si queremos que tenga esta misma posición, lo que tenemos que hacer es voltearlo. Ya coloqué el dibujo debajo de la mica para que me sirva de guía en el armado. Y la coloco acá. Me vuelvo a voltear. Que embone bien. Se percatan, tiene en la parte de atrás masking. Vamos a retirar el masking. Estamos por retirar el masking. Tenemos armada nuestra pieza. En el próximo video continuaremos con la incrustación en una chapa de madera de esta flor. Hasta aquí con el video, esperando que haya sido de utilidad. Les deseo mucha felicidad en estos días. Agradezco mucho el que compartan el video. Gracias, gracias, gracias. Infinitas gracias.